Bueno, buenas tardes. Yo soy Leana Astorga, periodista nicaragüense, criada, educada en Nicaragua. Vine a Estados Unidos hace 11 años. Mi pasión siempre fue comunicar, porque yo siempre he dicho que en una verdadera democracia el trabajo de un verdadero periodista es denunciar las injusticias, darle voces a los que no la tienen, y muchas veces nos convertimos en los Robin Hood de nuestra comunidad, ¿no? Hablando de manera un poco metafórica. Nicaragua, la comunicación está secuestrada hace mucho tiempo. Hasta ahora es que podemos decir que el mundo entero se ha fijado en Nicaragua. Y quiero comenzar con una de las preguntas que a mí me hacen miembros de otras comunidades con las que trabajo, porque me dicen, Leana, pero es que los nicaragüenses, ¿cómo volvieron a votar por Ortega si ya lo habían sacado en los 90? Lo que la gente no sabe es que Ortega vuelve a llegar al poder con un pacto político y con puras patrañas. Y desde entonces, desde el 2006, él lo que ha sido es un corredor muy hábil y ha sabido esperar. Pero el pacto que él hace con Arnoldo Alemán en el 2000, donde cambia y modifica la ley electoral, es decir, antes en Nicaragua para una persona llegar al poder tenía que tener un mínimo del 45% para ser electo presidente, y si no tenía que ir a una segunda vuelta. Daniel Ortega, en los últimos años que trató de volver a ganar la presidencia, su promedio siempre fue el mismo, de 35 a 38, no llegaba nunca al 45. Entonces, él pactando con Arnoldo Alemán, cambia, el primer golpe que da la Constitución fue ese, un cambio en la ley electoral a que sea el 45%, estaba más cerca, ¿no?, del 38 al 45. Después de eso, esperan elecciones y no gana, le gana al señor Bolaños. ¿Y qué dice Daniel Ortega? Bueno, ahora me toca hacer la segunda parte, esperar pacientemente y dividir a los liberales, que fue lo que hizo. Entonces, ahí empezaron las patrañas políticas. Pero definitivamente es importante recalcar que para hacer periodismo ahorita en Nicaragua, los periodistas de nuestro país están siendo amenazados, están siendo amedrentados y tienen que tener, les ponen una mordaza, y si no la tienen, pues entonces lo golpean. Vimos hace poco un periodista de Canal 10 que lo secuestraron y lo golpearon. Yo estuve reportando las primeras semanas en Nicaragua la crisis y a mí me amenazaron. Y de verdad les voy a decir que sentí miedo. Sentí miedo porque como periodistas siempre nos han enseñado a dar las dos caras de la noticia, ¿verdad? Entonces yo estaba cubriendo las marchas cívicas y quise ir a cubrir una marcha oficialista. Cuando empecé a cubrir esa marcha, llegaron varios jóvenes de las turbas sandinistas con los rostros tapados y me dijeron que cuidado con lo que decís. Y después se fueron como manada de lobos, porque se manejan como lobos, entre 4 o 5, y trataron de agredirme. Gracias a Dios yo tenía por mi trabajo a guardaespaldas, pero igual quiero decirles que sentí miedo. Así que yo quiero felicitar a todos nuestros periodistas independientes que contra marea, que contra amenazas, siguen en las calles reportando lo que dice el pueblo, siguen reportando la voz de la gente, siguen en las manifestaciones. Y quiero decirle también que como nicaragüense me siento muy orgullosa del pueblo, muy orgullosa de la gente, porque mucha gente me dice aquí también, Leana, cuando me ven muy apasionada, ¿no?, diciendo la noticia, todos los días cuando llego a la mesa de asignaciones, yo siempre tengo algo para hablar de Nicaragua, y muchas veces me dicen, pero es que ya Nicaragua, entonces yo digo, no, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y cuando me ven así apasionada, mucha gente me dice, venezolanas o cubanos, Leana, pero es que Nicaragua va a ser igual que Venezuela, o sea, va a pasar lo mismo que en Cuba. Y yo siempre les digo, no. ¿Saben por qué no va a pasar lo mismo? Porque el pueblo nicaragüense tiene más de 100 días. La estrategia de Daniel Ortega sí fue la misma de Castro y de Cuba. Ellos dijeron, a los primeros que salgan los vamos a matar, para que no salgan más, vamos a meterlos en miedo. Pero nuestro pueblo nicaragüense, la historia de nosotros es una historia de guerra. Y la historia de nosotros no viene de los tiempos modernos. Estoy hablando de la historia de Andrés Castro, el tiempo de la conquista. Voy a decirlo en términos nicaragüenses, nosotros somos arrechos. O sea, Andrés Castro, cuando Andrés Castro estaba con los filibusteros españoles, así, ese hombre vino, agarró una piedra, el tipo
David y Goliat, esa historia nuestra. Y con una piedra derrotó a un filibustero. Y él no es la única. Rafael Herrera, una mujer, para defender su castillo, agarró unas toallas, las llenó de alcohol y tiró fuego. O sea, el corazón de los nicaragüenses está lleno de fuego. Y a los nicaragüenses no los callan así por así. ¿Por qué ustedes creen que mientras más tiran balas, más sale la gente? Más sale la gente. Miren la marcha del obispo. Los sandinistas pensaron, ya no van a salir esta gente si le hemos dado con... Mira, le hemos tirado morteros, le hemos tirado balas, AK, francotiradores. Y las mujeres se ponen más arrechas, más encachimbadas, porque a nosotros no nos pueden tocar. Mira, yo le explico a la gente cuando me dicen, ¿qué es lo que pasa en Nicaragua? Lo que pasa en Nicaragua fue esto. Nicaragua vivió una relativa tranquilidad mundial y de crecimiento económico por 11 años, los últimos 11 años que estaba Daniel Ortega. ¿Qué pasa? Había dinero, sí, pero era dinero porque en ese momento Venezuela estaba patrocinando a través del petróleo millones de dólares. La cooperación venezolana daba millones. De esa cooperación, la familia Ortega Murillo acaparó gran parte, se han vuelto una de las familias más millonarias, pero hacía un par de cosas. Obviamente Nicaragua es un país lindísimo. O sea, los turistas comenzaron a llegar a las playas vírgenes y comenzó Nicaragua a verse, pero verdaderamente la democracia estaba viniéndose abajo día con día, porque Daniel iba trabajando a que las leyes fueran a su medida. Después, a la segunda vez que él se quiere reelegir presidente, la Constitución no se lo permitía, porque nuestra Constitución dice que solo puede reelegirse 2 veces y además solamente puede hacerlo si son en periodos separados. Él cambió eso nuevamente, aliado, por supuesto, ya empoderado todo con el control de los poderes. Su amigo Rivas, que era su amigo del alma, dijo que no había manera de que eso fuera a ser un problema, que eso causaba más bien que siguieran los proyectos trabajándose. Pero nosotros escuchamos ahora del secretario de la ONU que la reelección no es un derecho humano. Y no solamente eso, que la reelección debilita la democracia porque puede generar una dictadura de facto. Y entonces Ortega empezó a crear su dictadura. Y en el último término, ya que salió elegido, no solamente consolidó su dictadura, sino que comenzó a ser una dinastía familiar. Es por eso que vemos a la señora Rosario Murillo como vicepresidenta. Y a sus hijos, a diferencia de lo que le dijo al entrevistador Oppenheimer, sus hijos no solo... Primero, sus hijos no se han graduado de periodistas, vamos a ser honestos, porque no estudiaron periodismo. Se han adueñado de los canales, y los canales que son subvencionados por el gobierno. Pero además de eso, sus hijos son asesores de la presidencia. Sus 4 hijos, entre ellos Camila. Eso se llama nepotismo en cualquier lado. Eso es crear una dictadura. Entonces, ¿qué pasó? El 18 de abril pasó lo siguiente. Otra cosa que la gente, quiero que conozca nuestra cultura. A nosotros, los nicaragüenses, desde que estamos chiquiticos, nos enseñan a querer a nuestros viejitos. Para nosotros, nuestros abuelitos son lo más sagrado que tenemos. O sea, mamita, papito, son los seres que nos enseñan a quererlos y a respetarlos. Entonces, ¿qué pasa? Viene la reforma que viene y que se pasa a la Gaceta, una reforma que afecta a nuestros viejitos. Entonces, imagínense los pobres viejitos que ya les daban una miseria en el cheque. Salen unos cuantos viejitos a protestar porque su chequecito ya no lo van a tener completo. ¿Y qué pasa? Vestidos de camiseta de Juventud Sandinista, comienzan a golpear a nuestros viejitos con palo. Eso despertó la furia de nuestros jóvenes. De nuestros jóvenes que venían callando todo y que todo el mundo decía, son apolíticos, se la pasan en el teléfono celular, se la pasan chateando. Entonces nadie se esperaba ese despertar de la juventud porque pensaban que no están en la política, están adormecidos. Esa fue nuestra reserva moral. Esa fue la gota que derramó el vaso y por eso ese 18 de abril nuestra juventud salió a defender a sus abuelos. Dos de los casos que me llamó la atención, uno fue una madre que yo entrevisté nicaragüense que tenía tiempo de no ir a su país, que se vino a trabajar por sus hijos. Su hijo estaba graduado de la universidad y su hijo se lo mataron. Y dice esa madre que la última vez que habló con él, ella volvió, no tenía papeles en Estados Unidos, y dice, tengo que ir a ver a mi hijo porque no tenía tiempo de no verlo, quiero por lo menos despedirle una tumba fría. Cuando esa madre habló conmigo, esa madre me dijo,
Yo le dije que no se metiera en eso. Y me dijo, ¿cómo yo voy a dejar que mi pobre viejita me le quiten los pesitos que le tiene? Hay tanta historia que a mí me han marcado. Yo le digo a la gente, y a la gente que me conoce, se vale llorar. O sea, yo sí lloro. Yo soy llorona por naturaleza. Soy media poeta y loca también. Me encanta la declamación. Y lloro. Y siempre lloro con las historias humanas que hago. Lloré cuando fui a Cuba. Yo fui infiltrada a Cuba hace muchos años. Y lloré con la historia de Cuba. Entonces imagínense cómo yo no voy a llorar si mis hermanos cubanos, cómo yo no voy a llorar cuando yo regreso a mi país y veo a la gente tan humilde, porque los nicaragüenses son trabajadores y son humildes. Y yo miraba a esas madres que me miraban a mí y me gritaban desesperadas por ayuda. Y me decían, mi hijo lo tiene en el chipote, pero si mi hijo no ha hecho nada. Una pareja que yo entrevisté de Tipitapa, su hijo Ricardo se lo mataron, y esa madre humilde me dice a mí, mi muchachito iba a ser el primero en graduarse de una carrera universitaria, quería ser guía turístico. O sea, estamos viendo que nuestra juventud iba a romper el círculo de la pobreza, como dice Samuel Huntington. Muchos de esos jóvenes que han asesinado eran los primeros en sus generaciones en tener un título universitario. Su madre, con esfuerzo, lavando, cocinando, planchando, siendo empleada doméstica, se desvelaron para que sus hijos fueran a la universidad. Y a sus hijos se los mataron. Se los asesinaron. Y cuando vemos las imágenes de esos muchachitos de 20 años, ese Alvarito Conrado. Alvarito Conrado fue el primer caso que a mí me tocó el corazón. Yo le escribí en primera persona un artículo, porque cuando yo terminé de entrevistar a su abuelita y a su padre, la mirada de ese niño no se me salía del corazón. La abuelita estaba enojada con él porque la abuelita no quería que él fuera. Y su padre no sabía que había ido. Y ese niño agarró el dinero de su mesada, y estamos hablando de familias pobres, que pueden haber sido 10 pesitos, que no son ni $1. Agarró ese dinero de su mesada y se fue a comprar agua. Y lo que él estaba haciendo afuera de la catedral de Managua, el presidente dijo que en la iglesia nunca habían matado a nadie. Pues aquí están los ejemplos de los que mataron. Alvarito Conrado fue el primero. Él estaba fuera de la catedral cuando un francotirador le dio una bala que le rozó la garganta. El video de ese niño gritando, me duele respirar. Ahí está el video en YouTube. Me duele respirar. Y yo creo que a los nicaragüenses hoy en día todo nos duele respirar. Y a todos los hermanos que aman la democracia de un país les debería doler respirar. Porque no es justo que un niño que está pasando agua con su dinero muera porque estaba ayudando a protestas de los estudiantes. Pero ahí no termina el caso de Alvarito. Alvarito se pudo haber salvado porque la bala le rozó en la garganta y le dolía respirar. Y lo llevaron al hospital Cruz Azul. Y en ese hospital le negaron atención médica. ¿En qué país del mundo puede haber una crueldad tan animal y tan bestial de decirle a un doctor que no puede atender a un herido? Que no puede atender a un niño de 15 años herido. Cuando llegó al Hospital Bautista, murió. Alvarito Conrado era un niño chiquitico y menudito. Y murió desangrado. El padre le dijo que si le hubieran llevado tiempo, Alvarito se hubiera salvado. Pero después de eso, otro ejemplo de lo que decía el presidente, cómo miente cínicamente, que dice que nunca en una iglesia había muerto nadie. El 13 de julio, en la UNAM, vimos videos de una joven que estaba en las trincheras y la secuestraron y le arrancaron las uñas. Y esa muchacha tan valiente todavía siguió protestando, porque yo le voy a decir la verdad, yo creo que yo soy muy cobarde, pero a mí me toca un pelito, yo creo que me voy a mi casa a meter a guardar. No sé, pues, no puedo decir eso, pero para que vean la valentía del pueblo nicaragüense. O sea, se lo estoy diciendo, somos encachimbados, somos como los caciques de Iriangén y somos burlescos también. Eso es parte de nuestra idiosincrasia, porque en medio de toda la crisis hemos visto las burlas. Esa niña hizo un video cuando estaban atacándolos con AK,
Se escucha el video, las ráfagas de balas. Eso es una masacre, no una guerra, porque guerra es cuando hay dos bandos armados. Estos niños tenían tiradoras, piedra y mortero. Y esta niña se despide y le dice, mamá, mamá, perdóname, me salió a defender a mi patria. Esa muchacha salió viva. Después la volvieron a secuestrar. Pero el ejemplo de ahí es que ahí se salvaron, gracias a Dios que estaba un reportero del Washington Post. Esa fue la única razón por la que esa gente se salvó. La única razón es que estaba un reportero de Washington Post. Y el reportero empezó a escribirle a Estados Unidos y ahí fue que intervienen para sacar a los heridos. Ahí estaba un doctor que también entrevisté, el doctor Duarte. Uno de los pocos especialistas del corazón infantil pediatra. Uno de los pocos que tiene en nuestro país. Trabaja para el Vivian Pela y tenía su consultorio. Y se fue a ayudar a los muchachos. Y él dice que cuando estaba ahí, el periodista le decía, ¿qué va a pasar con nosotros? Estaban todos en el suelo y a la divina misericordia, la iglesia, no paraban, fueron 18 horas constante de balacera. Taca, 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 taca. Imagínense, la gente en el suelo. Dice que el periodista le decía, ¿qué va a pasar con nosotros? En inglés. Y el doctor le decía, bueno, si entran los paramilitares, aquí nos vamos. El otro ejemplo que les iba a dar, y con eso ya culmino, Gerard Vázquez. Gerard tenía 20 años de Masaya. Masaya es el pueblo de nosotros más heroico, Monimbó. ¡Que viva Monimbó! ¡Viva! ¡Qué bárbaro! Ese pueblo sí que son, ¡ala! No sé cómo ni describirlo, qué heroico que. Yo lo he dicho cada vez que hablo, cuando yo vuelva a Nicaragua libre, me voy para Masaya y a todos mis artesanos les compro de todo, porque fueron los primeros que se levantaron y fueron los primeros que dijeron, aquí no va a pasar el repliegue, porque ellos fueron los que le dieron el voto a los sandinistas y siempre se valoraban porque Sandino es de Monimbó y decía, y ellos fueron los primeros que se levantaron. Masaya. En Monimbó, increíble. Entonces, este muchacho es de Masaya, Gerard Vázquez, 20 años, y me cuenta el doctor que a él lo hirieron 3 veces. La primera vez lo hieren una bala que dicen que estaba muerta, o sea que no le dio tan fuerte, y lo atiende. Y dice que le dice el doctor, Gerard, quédate aquí. Ellos habían improvisado como un puestito médico, quédate aquí, Gerard. Y le dice, no, doctor, no, deme un analgésico y me voy, que si los paramilitares entran aquí a la iglesia, nos agarran a todos, yo no puedo permitir que entren con su morterito afuera de la iglesia. La segunda, otra bala de rosa y le hiere el brazo. Y vuelve donde el doctor. Y el doctor le dice, no, pero niño, quédate aquí, no te vayas. No, doctor, ya me voy, si estoy bien. Y la tercera fue la vencida para él. Porque un francotirador también le dio en la cabeza. El doctor, un doctor ya bastante mayor, así pues no lo va a decir que estoy diciendo viejo, no, pero un doctor con mucha experiencia, ese hombre, cuando me contó la historia, me la dijo llorando. Dice él que entre la pala, él fue a recibir a Gerard Vázquez. Lo fue a recibir y dice que Gerard venía hablando de Nicaragua y que sus últimas palabras que dijo consciente en los brazos del médico fueron que viva Nicaragua. La última palabra de ese muchacho consciente fueron que viva Nicaragua. Y después, por 40 minutos estuvo en una cama agonizando. Gerard Vázquez, otro joven que fue asesinado en una iglesia. Pero yo creo y tengo esperanza en que con la ayuda internacional es muy importante. Me dicen las personas, ¿qué podemos hacer? Lo que pueden hacer es compartir la información. Lo que pueden hacer es ayudarnos a seguir denunciando, ayudarnos a que el mundo conozca lo que está pasando. Nosotros no podemos ver que a una persona la están asesinando y quedarnos sin decir nada porque estamos siendo cómplices de esa violación de derechos humanos. O sea, nosotros no podemos permitir eso. Los nicaragüenses están haciendo su parte.
ellos están en las calles todavía. Ellos siguen protestando. En Nicaragua ahora se aprobó una ley de terrorismo. Todos los que protestan, los médicos, el médico que yo entrevisté está aquí en Miami, porque lo acusaron de terrorista por haber cumplido con su juramento hipocrático. Es terrorista. Entonces, lo que se puede hacer es cada quien desde su plataforma seguir apoyando. Yo quiero decirle que, vuelvo y repito, me siento orgullosa del pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense sigue manifestándose, sigue luchando por su libertad, por la democracia y por la justicia. 3 palabras tan clave que se han vuelto para los Ortega una gran amenaza. Que se han vuelto para querer paz, democracia y justicia, es como pedir lo imposible para ellos. Así que el mensaje es seguir denunciando. Yo como periodista seguiré haciendo mi trabajo, seguiré contando la historia que impacta y seguiré contando la historia de mi país y confiando y orando en Dios de que pronto llegue la libertad, de que no haya más derramamiento de sangre. Los últimos datos dicen que son 448 personas muertas hasta el momento. De esos también hay más de 700 personas detenidas arbitrariamente. En Nicaragua se está viviendo la parte más cruda de la dictadura hoy en día. Hay una cacería de brujas impresionante. Nuestros jóvenes están huyendo. El último dato de la ONU revela que son 23.000 nicaragüenses los que están pidiendo refugio en Costa Rica. Algunos que pueden llegar acá están llegando. Así que, por favor, les pido que no se olviden de Nicaragua, que nos ayuden a seguir denunciando y sigamos alzando la voz por ese pueblo heroico, que viva Masaya, que viva León, que viva Nicaragua libre. Y un aplauso para todos los nicaragüenses que están allá ahora, que muchos sienten que están viviendo un estado de terror, paramilitares por todas las calles, no se puede salir de noche, hay un estado de queda silencioso, pero ahí siguen de pie y siguen usando su bandera azul y blanca para protestar. Esa bandera que es nuestra arma. Que viva Nicaragua. Gracias.